Tamaulipas. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Preguntarte, a 8 años, ¿cómo llegamos con este caso de los 72 migrantes? Ya de entrada, la apertura a la indemnización, pero ¿cómo estamos en la reparación del daño de manera integral y a la justicia a las víctimas? A ver, la indemnización que están anunciando, pues aparentemente solo es para 5 familias de las 72, ¿no? O sea que no es nada memorable ni nada que tengamos que festejar. Ni que aplaudir. Llegan tarde, las víctimas han tenido que pelear tantos años, desde ver el expediente, tener acceso, hasta para reparaciones o indemnizaciones. Además, lo que sabemos es que de estos 72 migrantes, hay varios que fueron entregados mal por el gobierno mexicano y fueron entregados a países y a familias que no correspondían. Entonces, hay todavía familias que están clamando por saber dónde quedaron sus familiares, además de 9 migrantes que no han sido identificados y que están en las instalaciones de la PGR. Entonces, bueno, ayer a San Fernando llegaron un grupo de sacerdotes de diferentes casas de migrantes, justamente a exigir justicia para los migrantes, y el mensaje fue a Andrés Manuel López Obrador, que le pedían pues que hubiera justicia, ni perdón ni olvido, fue lo que pidieron, y también señalaron que tanto Peña Nieto como Felipe Calderón aplicaron políticas de muerte, y que estos asesinatos de migrantes, como el ocurrido en San Fernando, pues era resultado de sus políticas contra los migrantes, que ellos decían que había sido un holocausto de migrantes. Entonces, también para ellos pidieron que se les juzgara, que no se les dejara absueltos, y que la sangre, decían, la sangre vertida en la bodega de San Fernando, donde fueron encontrados estos 72 migrantes asesinados, la sangre los va a juzgar, ¿no? Claro. Sobre esto último, Marcela, los responsables, el castigo a quienes fueron responsables de esta masacre, la PGR sigue pues protegiendo esta información. ¿Cómo está en este caso la indagatoria y si siguen habiendo pues nulos avances al respecto? Lo que sabemos es que los policías municipales de este caso, que era el año siguiente, en 2011, el mismo grupo criminal con los mismos policías, se encontraron las llamadas fosas de San Fernando, donde al menos se encontraron 200 cadáveres, aunque la gente dice que fueron muchos más de 300, porque hasta en eso oculta la PGR la información. Entonces lo que sabemos es que los policías municipales están libres, a los policías que se les encontró y que trabajaban junto a los Zetas y que permitieron todo esto. No sabemos qué autoridades federales todavía los protegían, porque cómo puede un grupo criminal apoderarse de todo un municipio y hacer matanzas como esa, y bajar gente de autobuses durante meses, y matar y desaparecer a tantas personas como se ha documentado, sin protección gubernamental, tanto de las autoridades de Tamaulipas, las autoridades municipales, como de las federales, ¿no? O sea, que es una cosa que pues que nos siguen debiendo explicaciones y justicia. No vemos que a los gobernadores que han cogido por tener vínculos con el narcotráfico se les pregunte por estas muertes o por estas desapariciones. Entonces, pues eso es lo que tenemos, otro caso más de una masacre en el que no hay justicia. Y de impunidad. Brenda Peña. Marcela, muy buenas tardes. Preguntarte en el caso de las autoridades estatales que pudieran estar involucradas en esta masacre, pues ya son 8 años, son autoridades o personajes que a lo mejor ya no estarían en el Estado o estarían en otra parte de la República o del país. ¿Sería complicado abrir seguir esta investigación en este aspecto? Pues ahí debe de haber autoridades federales, estatales. ¿Quién controlaba las carreteras? ¿Por qué nunca el Instituto Nacional de Migración hizo caso a los secuestros de migrantes? ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nunca dijo que en ese municipio
bajaban a las personas de los autobuses para desaparecerlos, para torturarlos, para matarlos, porque la PGR no hizo nada, porque el CISEN no lanzó alertas, qué hacía entonces el ejército y la marina, si estaban nada más de adorno, o que, y a nivel estatal, porque todos se quedaron callados, porque la gente se quedó sola con este grupo criminal que se apoderó de un municipio, pero de toda una ruta que va hacia el norte, y que tenemos cientos de desaparecidos y cientos de personas en fosas que aún se siguen exhumando y mucha gente todavía que no aparece todavía. Entonces, eso es la verdad en San Fernando. Claro. Te leíamos esta semana, Marcela, en la revista Proceso sobre estos foros de pacificación, y ya que nos narrabas este llamado por parte de las víctimas directamente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre estos foros, pero también sobre este proceso de transición y esta determinada, de acuerdo con la futura administración, ruta para pacificar al país? Pues de los foros de pacificación que están promoviendo Andrés Manuel, yo lo que diría es que la gente se queja de desorden, no están cuidando muy bien a las víctimas de la violencia, y ese mensaje que les pidieron de perdonar y como de aprobar una amnistía con la que no están de acuerdo, pues debería de ser escuchado, ¿no? La gente, y creo que pues el grito general que se ha estado escuchando es un ya basta los crímenes y un ya basta la impunidad. Entonces, pues eso, no sé, eso es lo que se puede ver, y bueno, y cuidar mucho más a las víctimas. Las víctimas ya han tenido que cargar mucho estos 2 sexenios como para volverlas a revictimizar y escuchar realmente qué es lo que pide la gente. Claro. Marcela, finalmente, tengo muy presente el discurso que emitiste cuando se te entregó el Premio de Derechos Humanos WOL en 2013, donde hablabas de esta forma en que los periodistas dejaron de documentar pues la pobreza en nuestro país, algunas condiciones sociales, para dar paso a una cobertura de masacres y de muerte. A 5 años de que se te entregó este reconocimiento, de este discurso, a 5 años, ¿cómo ves este panorama y esta nueva historia en momento político y social en nuestro país? Pues yo lo que veo es que la prensa sigue silenciada en muchos lugares, como en San Fernando. Todavía hasta el año pasado los periodistas no podían escribir de esas masacres que ocurrieron ahí. Entonces, pues hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay muchos lugares que, aunque haya un cambio de gobierno, que siguen tomados por el crimen organizado y por políticos que permiten y que son cómplices y que son parte de la estructura criminal, ¿no? Pues que permiten que esto ocurra. Entonces, pues hay mucho trabajo por hacer. Pues si bien va a haber un cambio de gobierno, pues tiene que, no sé, ojalá incluya políticas que permitan realmente justicia, porque la impunidad es parte de todo esto. Si tú no castigas a un perpetrador, pues el mensaje que das cada asesinato de periodista o cada asesinato de cualquier persona es que se puede seguir cometiendo ese asesinato, se puede seguir torturando, silenciando o desapareciendo gente. Entonces, pues lo que creo es que se tiene que renovar y realmente meter esfuerzo para que la justicia funcione, y para encontrar que pues lo que vemos es que sí traen ideas novedosas de cómo lograr una pacificación, pues no sé, que realmente pues se propongan a fondo y se vean los pros, los contras. Creo que todo el mundo quiere la paz, pero también creo que la impunidad es algo que no podemos permitir. Claro. Marcela, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, es un gusto. Gracias.